Buenas noches, mi nombre es Rocío Gutiérrez, aprendiz SENA de la carrera tecnológica Análisis y Desarrollo de Software. Este trabajo es presentado para el instructor Nelson Alejandro Forero y el sistema gestor de bases de datos que me correspondió es PostgreSQL. Bueno, PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional, libre y de código abierto que hace énfasis en la extensibilidad y cumplimiento de SQL. Este gestor proporciona soporte a diferentes funciones de SQL como claves foráneas, subconsultas, disparadores y diferentes tipos y funciones. Se utiliza principalmente para almacenar datos de aplicaciones móviles, web, geoespaciales y de análisis. Cuando hacemos referencia a los datos geoespaciales, son información que describen objetos, eventos y otras características con una ubicación en la superficie de la Tierra o cerca de ella. PostgreSQL es usado por muchas industrias, como por ejemplo en las finanzas, ya que es altamente compatible con ACID, que hace referencia a atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Por ello es ideal para el procesamiento de transacciones en línea. También es usado en los softwares matemáticos y de datos geométricos, en industrias como fabricantes por su escalabilidad y en proyectos científicos. En general, igual es utilizado en cualquier tipo de industria. En cuanto a características, se caracteriza por tener alta fiabilidad, por ser flexible, por tener extensibilidad y replicación. Sus características es que es relacional, soporta diferentes tipos de datos y está orientado a objetos. Es de código abierto e implementan mejoras y resuelven errores de forma altruista, lo que quiere decir que es de forma gratuita. También emplea lenguaje basado en el estándar ISO-IEC que permite importar consultas y códigos de scripts de otras bases de datos. Los datos cuentan con características de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Ofrece también la posibilidad de crear tablas heredadas, esquemas o triggers. Permite utilizar otros lenguajes de programación como Python, Perl, C++, Java o Ruby. Y cuenta con un lenguaje propio llamado PL-PGSQL, similar al PLSQL que tiene Oracle. En cuanto a la arquitectura de PostgreSQL, se basa en la arquitectura cliente-servidor, en la que el servidor almacena, administra y devuelve datos a los programas cliente. Los programas cliente solicitan datos mediante PGSQL o uno de los lenguajes de procedimientos que permite PostgreSQL. Como podemos ver en la imagen, el cliente envía una petición al servidor y el servidor PostgreSQL procesa los datos utilizando búferes compartidos y procesos en segundo plano. El archivo físico del servidor se almacena en el directorio de datos, ya allí quedan guardados los datos. Este tiene memoria compartida, tiene memoria de trabajo, tiene escritor WAL, tiene procesos en segundo plano, archivos de datos y archivador. Los límites que tiene este gestor de bases de datos es que su máximo de base de datos es ilimitado, su máximo de tamaño de tabla es de 32 terabytes, el máximo de tamaño de registro es de 1.6 terabytes, el máximo de tamaño de campo es de 1 gigabyte, máximo de registro por tabla es ilimitado y el máximo de campos por tabla es de 250 a 1600 y el máximo de índices por tabla es ilimitado. Las plataformas soportadas son Linux de 64 bytes, Linux de 32 bytes, de 64 bits, 32 bits, Mac OS X, Windows de 64 bits y Windows de 32 bits. Pero como podemos ver en la imagen, las últimas 5 versiones lanzadas al mercado no soportan ya la plataforma de Windows de 32 bits. Las últimas 5 versiones lanzadas al mercado de menor a mayor son las siguientes.
La número 11.20 que fue lanzada el 18 de octubre del 2018 y tiene una fecha final de lanzamiento para el 9 de noviembre del 2023. La siguiente versión es la 12.15 con fecha de lanzamiento del 3 de octubre de 2019 y fecha final del 14 de noviembre del 2024. La siguiente versión es la 13.11 con fecha de lanzamiento del 24 de septiembre de 2020 y fecha final del 13 de noviembre del 2025. La siguiente versión es la 14.8 con fecha de lanzamiento del 30 de septiembre del 2021 y fecha final de lanzamiento el 12 de noviembre del 2026. Y la última versión es la actual que hay en este momento, es la 15.3 con fecha de lanzamiento del 13 de octubre del 2022 y una fecha final del 11 de noviembre del 2027. Para este año tienen previsto lanzar la versión 16 beta 1. Descripción de la versión instalada, la versión 15.3 del 2022. Esta versión tiene mejoras en el rendimiento, particularmente para memoria y en disco. Tiene gran variedad de correcciones en cuanto a comparación de las otras versiones anteriores. Tiene soporte para salida de registro de servidor estructurado utilizando el formato JSON y contiene algunos cambios que tal vez ya no sean compatibles con las versiones anteriores. En cuanto a hardware y software, requerimos una máquina con 512 MB de memoria RAM, 1024 MB de máquina virtual, 1 GB de espacio de disco duro y un sistema operativo de Windows, Linux o MacOS. La arquitectura del sistema debe ser de 64 bits para el caso de Windows, el otro sí puede ser de 32 si es Linux. Dependiendo de la necesidad también se puede usar un Pentium de 4 hasta un servidor dedicado con 64 GB de RAM. Los links de descarga, el de la página oficial es www.postgresql.org. Esta nos dirige a la página principal de ellos y a las descargas. El paso a paso de descarga es el siguiente. Nos dirigimos a Google y buscamos PostgreSQL. Allí nos muestra la página principal y la página directa de descargas. Podemos dar clic en cualquiera de las dos. Aquí ya nos dirige a la plataforma que tiene nuestro equipo, que en este caso es Windows. Aquí nos muestra las versiones que están disponibles, para qué plataformas están soportadas. En este caso escogimos Windows de 64 bits. Acá empieza el proceso de descarga. En este paso es muy importante que esté cliqueado todas las opciones, sobre todo la que dice pgadmin 4, ya que es la que ejecuta el programa, la interfaz en la que ejecutamos el programa. Acá nos pide una contraseña, la asignamos y la tenemos en cuenta porque es la que nos va a pedir cada vez que ingresemos al sistema. Aquí se finaliza el programa y en este paso se hace una instalación adicional de un programa que se llama Stack Builder, el cual nos permite poner más lenguajes de programación o utilizar más lenguajes de programación en este sistema y algunas funciones que pues se seleccionan dependiendo de la necesidad o para qué se vaya a usar el sistema. Acá en este paso ya se finaliza totalmente la descarga y nos muestra la ruta final de descarga. Ahora veremos el paso a paso para ingresar a PostgreSQL. Debemos buscar en el buscador de Windows, buscamos la palabra pgadmin 4, le damos la opción a abrir. Aquí nos pide la contraseña que asignamos en el proceso de descarga, la ingresamos. En este paso nos muestra ya el ingreso dentro de la plataforma. Ya aquí podemos crear tablas. Aquí por ejemplo se le da clic en databases, en crear database, y acá ya podemos crear tablas, asignarles nombres y trabajar con ellas. Bueno, muchas gracias.